Buenos días. Bueno, primero que todo agradecer a Anda la invitación, a Fernando, a hablar sobre este tema, que es un tema que, como bien saben, es de especial preocupación de este gobierno. Es algo que estuvimos mirando mucho durante los años anteriores. Bueno, a mí en particular, desde mi posición previa, es un tema que ha sido desde la investigación de especial interés y hoy día desde la Subsecretaría de Evaluación Social. Y obviamente, donde representamos al mensaje del presidente y del gobierno, este es un tema de especial preocupación y muy agradecida de que tengamos la oportunidad de venir a contarles nuestra mirada sobre cómo vemos el tema de Chile, los cambios socioeconómicos y, por cierto, la preponderancia de la clase media. Bueno, esta presentación, esta es un poco la estructura, básicamente contarles de cómo vemos el tema de la clase media, la evolución socioeconómica y un poco los desafíos que este cambio que ha tenido Chile presenta para las políticas públicas y específicamente para las políticas sociales, que son las que lideramos desde el Ministerio de Desarrollo Social. Lo primero, traer a la luz de que hablar de, si bien todos hablamos de clase media, que es un término muy usado y cada vez más usado, no hay un acuerdo transversal respecto a qué es clase media, que es lo primero que hay que despejar. De hecho, uno cuando como investigador revisa la literatura, y en eso lo que hace también el estudio que van a escuchar en detalle más adelante, efectivamente hay consenso de que no hay consenso, de que hay distintas formas de medirlo, que depende mucho de las estructuras propias de cada país, que tiene que ver incluso, por ejemplo, hay una literatura que habla que la medición de la clase media apunta incluso a la autopercepción desde las personas, que es algo muy poco objetivo, a diferencia de aquellas medidas que toman para caracterizar a la población umbrales de ingreso de manera absoluta, de manera relativa, que hay otras mediciones que contemplan situación de las personas en términos de propiedades y habilidades, de estilos de vida. O sea, efectivamente la literatura en la investigación respecto a esta materia consensúa de que no hay consenso respecto a cómo medir clase media y que efectivamente si queremos empujar a tener una sola medición es algo que tenemos que consensuar en el país. O sea, es como, y es algo bien similar a lo que ocurre cuando uno habla de mediciones de pobreza, donde efectivamente también apunta a lo mismo. Existen, eso sí, ciertas mediciones que nos permiten tener comparabilidad internacional. Entonces, y el método que más se utiliza en esa materia son aquel que utiliza umbrales de ingreso para poder ponernos y situarnos a nuestro país con respecto al resto del mundo. Y claramente además permite conectar la definición de clase media con la definición de medición de pobreza por ingresos que tenemos hoy día en el país, que por cierto además no es la única. Además, cuando abordamos el desafío de medir clase media desde la lógica de los umbrales de ingreso, eso también habla de seguridad, de un concepto que también es difícil de medir de manera objetiva, que es el concepto de seguridad económica. De hecho, si bien el Banco Mundial, y es algo que vamos a ver en unas láminas más adelante, utiliza umbrales de ingreso comparables a nivel internacional, esos umbrales son fijados llevándolos a lo más parecido a probabilidad de caer en pobreza. Y por ende nos aborda también un desafío importante al país de para poder hablar de probabilidad de caer en pobreza o seguridad económica requerimos de mediciones que son muy escasas a nivel internacional, que son mediciones de panel, que son las encuestas longitudinales que permiten abordar de mejor forma que las encuestas de corte transversal el poder medir cuánto una persona puede entrar y salir de un nivel determinado de ingreso. Bueno, aquí Claudio, yo estoy segura que este tema lo va a abordar en mucho mayor detalle. He tenido la oportunidad de ver algunas de sus charlas y creo que es algo que probablemente él va a profundizar más, pero tampoco no es secreto para ninguno de los que está acá de que Chile hoy día ha cambiado muchísimo. El Chile del año 2015 o de la última medición que tenemos en la encuesta de caracterización socioeconómica o del año 2018 no es el Chile de los años 90, menos el Chile de los años 80. Esta imagen está mucho más asociada a la década de los 80 en nuestro país y es una imagen afortunadamente cada vez más escasa en Chile. Hoy día Chile es un país
que está mucho más cercano a un país de mayor bienestar, es un país cuyas expectativas de vida han mejorado, es un país que el fondo que el crecimiento económico ha permitido mejorar la calidad de vida de las personas, no solamente desde el punto de vista de generar empleo, oportunidades en educación. Uno mira, por ejemplo, la participación de las personas en la educación superior y la participación, sobre todo, de los quintiles más bajos de ingresos ha aumentado de manera considerable, lo que ha permitido mejorar las oportunidades. No sé si han tenido la oportunidad de seguir la literatura del economista Claudio Sapelli en esta materia, que efectivamente aborda el que el aumento en la educación superior ha permitido incluso mejorar a Chile en términos de sus condiciones de desigualdad, en los términos de que las personas de menores ingresos han crecido más rápido que incluso el crecimiento que han tenido las de mayores ingresos, producto de este mayor acceso a la educación. Eso nos ha permitido en términos bien concretos, transformar al país en un país donde antes, en los años 1990, que es la línea punteada, y esta distribución está hecha en base a los umbrales de ingreso que establece el Banco Mundial para clasificar socioeconómicamente a la población. Si bien vemos en esos gráficos que en el año 1990 Chile era un país mayoritariamente de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, hoy día Chile es claramente un país de clase media, que es un poco la pregunta respecto a la que estamos tratando de reflexionar hoy día. En eso no hay duda, pero lo que sí tenemos que tener claro es que sin importar la medida que utilicemos, independiente de que no exista consenso y que podamos usar medidas de ingreso, medidas de ingreso absoluto, relativo, medidas que aborden otros tipos de percepciones de las personas, sus ocupaciones, su nivel educacional. Lo que sí sabemos, y creo que los números y cualquier estudio que aborde este tema confirman, es el hecho de que si bien Chile ha aumentado en términos de la proporción de la participación de la clase media, y no sé si tengo un puntero, ¿puedo apuntar con esto, no? Sí, acá. Tal como se ve en ese gráfico, si bien Chile efectivamente la proporción de personas que está en clase media ha aumentado, que es toda esta área en el fondo que está por sobre la línea punteada respecto a la situación de los años 90, la mayoría o la mayor concentración de esta clase media está muy cercana a los niveles de vulnerabilidad. Entonces, claramente, este gráfico, si bien aborda una definición particular de clase media, es algo que se repite sin importar la forma de medición que realicemos y en ese sentido impone un desafío a la política social que nosotros como gobierno estamos intentando abordar. En términos de cómo conversa esto con nuestras mediciones vigentes, que son la pobreza por ingreso y la pobreza multidimensional, este mismo tema que nosotros hemos conversado previamente y este diagnóstico que les mostré en el gráfico anterior, se refleja de manera indirecta en nuestras mediciones actuales. ¿Por qué? Porque si bien en términos de pobreza por ingresos Chile ha disminuido la pobreza por ingresos en la última década bajar entre un 30% y a un 11,7%, tenemos desafíos tremendamente relevantes. Tenemos todavía cerca de 620.000 personas que viven en pobreza extrema, que eso quiere decir de que si bien Chile ha mejorado en términos de bienestar, existen 620.000, de acuerdo a nuestra última medición, que es la CACEN 2015, prontamente tendremos una actualización de esos datos en la entrega este año de la CACEN 2017, pero al menos de acuerdo a la última medición, 620.000 personas viven en pobreza extrema, lo que quiere decir de que hay 620.000 personas cuyos ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias. O sea, si bien sentimos que la pobreza extrema es un desafío ya prácticamente superado en nuestro país, no nos podemos olvidar que persisten en esta situación 620.000 personas, lo cual claramente es un desafío, al menos desde lo que a nosotros nos toca como encargados de la política social. Que tenemos 2 millones de personas que viven en situación de pobreza por ingreso. O sea, sentimos de que efectivamente hemos avanzado, nada comparable a la situación que veíamos en los años 90, que se ve en el fondo esa campana totalmente concentrada en situación de pobreza, pero igualmente estamos hablando de más de 2 millones de personas. Y
¿para qué hablar de lo que es pobreza multidimensional? Que ha sido esta nueva forma que fue impulsada por el primer gobierno del presidente Piñera de medición, que va más allá de medir ingresos, que va más bien enfocada a medir carencias en las personas, y nos encontramos en una situación de que tenemos 3,5 millones de personas en situación de pobreza multidimensional. Claramente la pobreza multidimensional es un nuevo foco que va más allá de medir ingresos para las políticas sociales del país, pues supone generar políticas y programas sociales que, más que suplementar ingresos, que era un poco el enfoque de los años 90, atiendan poblaciones que han superado este estándar mínimo, pero que aún se encuentran con carencia. Y es un poco lo que vemos acá. Cuando uno toma los datos de la CACEN 2015, se encuentra que solamente enfocándonos en aquellas personas que no están en una situación de pobreza por ingresos y por ende que no están en el foco central de la política social de suplementar ingresos en el enfoque que hemos tenido más bien mayoritariamente en la década de los 90, persisten todavía carencias muy relevantes. De estas personas que no son consideradas carentes de ingresos o pobres por ingresos, un 12,9% tiene una carencia a nivel de asistencia escolar, 28,1% carencia de escolaridad, que quiere decir de que un 28,1% de ellas no ha llegado a la situación de escolaridad que era exigida en su generación por ley, 8,3% carencia en educación, 31,5% carencia en seguridad social, que habla de la formalidad laboral, 9,9% carencia en términos de sus jubilaciones, 16,8% carencia en la situación de su casa, habitabilidad, que no necesariamente está correlacionada con pobreza por ingreso, 9,3% carencia de entorno, 14,5% lo que denomina esta medición de pobreza multidimensional en carencia en tratos igualitarios, 10,8% carencia en seguridad. O sea, lo que quiero transmitir acá es que si bien continuamos como país con un desafío muy relevante en términos de carencia, en términos de ingresos, cuando superamos esa medición y nos enfocamos solamente en aquellas personas que no están en el ojo específico y más acentuado en términos de que es la llegada de la política social, existen carencias muy relevantes que conversan, y voy a volver atrás un segundo, con este gráfico, que conversan con la idea de que Chile, si bien ha superado la pobreza por ingreso, efectivamente, gran parte de esa clase media, sin importar cómo la midamos, se encuentra en una situación altamente probable de poder caer en vulnerabilidad nuevamente. Y eso conversa mucho con estas ideas de carencias que mide la pobreza multidimensional. Esto claramente, y si bien, y vuelvo a enfatizar el mensaje, que nosotros como gobierno no nos vamos a olvidar de aquellas personas que aún viven en situación de pobreza por ingreso, y para qué hablar de situación de pobreza extrema, que son personas que no alcanzan con sus ingresos a satisfacer sus necesidades alimentarias. Efectivamente, esta nueva realidad, este nuevo Chile, nos impone un desafío tremendamente relevante respecto a lo que es la política social. Obviamente, como no hay un consenso absoluto, si bien estamos todos relativamente de acuerdo en el diagnóstico, en términos de lo que es ese gráfico que yo les mostré, efectivamente desde Evaluación Social estamos abiertos a generar espacios de discusión como este, que involucre desde la política social el poder contar con la opinión de expertos respecto a distintas dimensiones a abordar cuando queremos caracterizar a este segmento de la población que, si bien ya superó estos umbrales de situación de pobreza por ingreso, tienen carencias que nosotros tenemos que abordar desde el punto de vista de la política pública. Y bueno, y para qué hablar de cómo este tema lo diagnosticamos no solamente ahora desde el 11 de marzo, sino que este es un tema que está muy presente, es un sello del programa de gobierno del presidente Piñera, que quiere decir que cómo nosotros, dándonos cuenta de este diagnóstico y teniendo claridad absoluta de que nuestra primera prioridad, obviamente siempre lo van a hacer aquellas personas carentes en el fondo desde el punto de vista de las carencias de ingresos, tenemos un desafío desde el punto de vista de la política social que va a apuntar también a esta clase media vulnerable en el sentido de que lo estamos entendiendo. Lo que muchos de ustedes le han escuchado al ministro Moreno hablar en distintas instancias, distintos foros, tiene que ver con que nosotros estos dos temas, porque acá hay dos temas bien importantes. Uno, que tiene que ver con la vulnerabilidad que persiste en algunos segmentos de la población,
campamentos, personas en situación de calle, niños que están en el fondo en el sistema del Sename, etcétera, son grupos de la población que estamos obligados, que nos sentimos obligados como gobierno y como Estado de Chile a mirarlo y a abordarlo desde el punto de vista de la política pública. Eso es un poco lo que ha intentado el ministro Moreno transmitir con esta idea del mapa de la vulnerabilidad, es buscar estos grupos que se relacionan mucho con esta primera preocupación que yo les mencionaba y que justamente, estando como gobierno como convencidos de que el Estado no tiene el monopolio de las soluciones en estas materias, creemos que este desafío, el primer desafío, el de la vulnerabilidad extrema, el de aquellas personas que persisten en una situación de carencia dura, creemos que debemos abordarlo no monopólicamente desde el Estado, sino que en colaboración con la sociedad civil, con el sector privado, con la academia. Estamos convencidos de eso y prontamente vamos a mostrarles, en el fondo, desde el gobierno, que vamos a abordar distintos grupos con distintos representantes, con toda la sociedad involucrada, porque estamos convencidos de que estos problemas el sector público no tiene el monopolio, que hay muchas instancias de la sociedad civil que han abordado estos desafíos de manera histórica, que nosotros como gobierno tenemos mucho que aprender de ellos y al revés, también hay muchas políticas públicas que también han sido abordadas del gobierno que en sinergia con el sector privado, con la sociedad civil y con la academia creemos que podemos ser abordadas de mejor forma. Y ese es un poco el desafío que nos vamos a implantar prontamente cuando lancemos el mapa de la vulnerabilidad, que es esta idea de abordar estos grupos muy vulnerables en la forma señalada. Pero obviamente, y respecto a lo que nos convoca, respecto a este nuevo Chile, respecto a este crecimiento de la clase media, también el programa de gobierno y como gobierno de Chile vamos a abordar a este desafío de qué podemos entregar como política pública a este nuevo segmento de la población. Y en ese sentido estamos convencidos de que este segmento de la población, más que extenderle las garantías o las políticas más bien orientadas a ciertos temas puntuales de subsidio, más desde la mirada más asistencial, creemos que este es un segmento de la población que, habiendo ya superado su condición de vulnerabilidad y que lo que más bien lo aqueja son temores respecto a volver o respecto a caer en situación de vulnerabilidad, creemos que lo que tenemos que hacerlo de manera de la política pública es abordarlo desde el punto de vista de una red que proteja en caso de eventos catastróficos. Y de eventos catastróficos que están relacionados con estas vulnerabilidades que vimos también en algunos de los gráficos y que también son abordados en la propuesta que van a escuchar más adelante desde ANDA. Justamente Red Clase Media Protegida lo que busca es que nosotros como política social queremos procurar atender preferencialmente, obviamente, a quienes ya están más desfavorecidos, pero justamente desde el punto de vista de aquellos eventos, ayudarlos en caso de ocurrencia de eventos catastróficos, por llamarlo de alguna manera, que los hagan o que los puedan hacer caer o retroceder en su condición respecto a su condición original. Y creemos y hemos detectado y fueron detectados en el programa de gobierno y es lo que estamos trabajando hoy día desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero obviamente en la mesa con los distintos actores del sector público involucrados respecto a qué podemos entregar en caso de estos eventos catastróficos, en caso de los eventos que puedan hacer que estas personas perdiendo sus ingresos o perdiendo parte importante de lo alcanzado, caigan en una situación de vulnerabilidad. Esos eventos, desempleo, una enfermedad grave, un ser querido, el hecho del financiamiento de la educación superior de un hijo que incluso en algunos casos algunas familias podría llegar a arruinarlo, ya sea por el pago de la deuda o por el hecho de llevar un hijo a la educación superior. El riesgo que provoca en términos de pérdida de ingresos, el envejecer y ver una merma en los ingresos producto del envejecimiento y la dependencia, que son situaciones cada vez más presentes en este Chile que envejece cada vez más tarde, lo cual es resultado de las mejoras en bienestar que hemos tenido en el país. Pero obviamente eso nos impone también desafíos respecto a qué pasa con esos adultos mayores en el futuro. Y obviamente también el caso de haberse enfrentado a víctimas de un delito violento, donde claramente también es una situación de riesgo, una situación que puede hacer a una familia perder lo que con esfuerzo ha logrado durante su vida.
Bueno, obviamente en estos 5 ítems estamos trabajando en temas de intermediación laboral, en temas de poder contar con un seguro seguro contra enfermedades graves catastróficas para la familia, y no solamente pensándolo desde el punto de vista del sector público, sino que existiendo hoy día instrumentos en las aseguradoras privadas, poder potenciar el uso de estos, específicamente de la CAEC. Bueno, recientemente fue lanzado el nuevo sistema de financiamiento solidario de la educación superior, que justamente aborda el tema de que el pago o el financiamiento de la educación superior de un hijo no sea una desgracia para una familia, desde el punto de vista de lo que implica el sacrificio en términos económicos, en términos de longevidad y dependencia. Estamos trabajando también en seguros que van a ser probablemente presentados prontamente respecto a cómo abordar este desafío de la pérdida de los ingresos al envejecer, complementos de pensiones y seguros en situación de dependencia severa, y también el desafío de poder contar con apoyo certero y de bajo costo, por decirlo de alguna manera, para poder abordar el evento desde el punto de vista de lo que es delincuencia, de delitos violentos, que claramente puede ser una pérdida importante para una familia que con esfuerzo ha juntado y ha logrado tener una situación cómoda. El mensaje final, bueno, estamos conscientes, tal como yo les decía en un principio, como gobierno estamos conscientes de que en primer lugar tenemos un desafío importante con estas personas que persisten en una situación de pobreza extrema o de pobreza por ingreso, en bolsones de vulnerabilidad que no hemos podido en el fondo superar como país, campamentos, personas en situación de calle, niños que están en el Sename. En el fondo la prioridad que le hemos dado al tema de infancia refleja también eso. Vamos a abordarlo desde un punto de vista de la cooperación público-privada, convencidos que no tenemos el monopolio en la solución de los problemas públicos y que creemos que la sociedad civil, el sector privado y la academia tienen mucho que aportar en esta materia. Y por el lado de lo que es el desafío de la clase media, estamos convencidos de que el diagnóstico es, sin importar cómo la midamos, que también es un desafío por sí solo, el diagnóstico es de que si bien Chile ha mejorado enormemente en términos de bienestar, existe un segmento relevante de la población, de esa clase media, que está en un riesgo no menor de ante cualquier evento catastrófico caer en vulnerabilidad. Y que ahí la política pública y la política social, más que abordarlo desde el punto de vista de mejorar, o sea, de aumentar aquella política pensada en los más pobres o más vulnerables, tenemos que pensar en cómo asegurar que esas personas, si caen en un evento catastrófico, puedan salir adelante y no perder lo que han alcanzado con tanto esfuerzo. Así que ojalá, bueno, esta pequeña presentación haya sido motivante para todo lo que viene de ahora en adelante, las próximas presentaciones, pero creemos que está muy en sintonía la mirada que tiene el gobierno con la fórmula que ustedes han ido estudiando, investigando en este tiempo. Así que muchísimas gracias y estamos cualquier cosa abiertos a conversar durante estos años. Gracias.